Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma, amigos que nos ven y que se están conectando, ya sea por medio de YouTube o de Facebook, bienvenidos una vez más a estas lecciones para el crecimiento espiritual. Un poquito lo que ha sustituido a nuestras reuniones en casa, pero que podamos seguir teniendo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y crecer y edificarnos en nuestro estudio semanal, ¿verdad? Y entonces pues bienvenidos una vez más, no dejen de compartirlo, de darle like, que apoyemos a las páginas de la iglesia, ¿verdad? Y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y aún para otros más. Así es que si ya estás aquí, muchas gracias por ser parte de esto, por conectarte, muchas gracias. Y pues vamos adelante, vamos a iniciar con el estudio de hoy, que hemos estado hablando del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y hablando ya específicamente de los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Espero que tú ya estés acá listo y que Dios te esté hablando algo importante, porque los estamos estudiando poco a poco. Ya vimos la importancia de tener el Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, lo que implica que el Espíritu Santo viva con nosotros, quién es el Espíritu Santo, y que vamos a seguir más adelante hablando más al respecto, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enfocarnos en lo que son los dones y cómo los podemos utilizar y para qué nos sirven. Porque, créeme, platicaba la semana pasada con unos amigos que a veces vemos campañas evangelísticas, vemos grandes eventos para sanidades, milagros y todo, y la gente se forma y hay filas y filas con gente que quiere un milagro en su vida. Y no está mal, pero yo a veces digo, todas esas personas pueden tener al Espíritu Santo en su vida y que su vida sea un milagro y que ellos pueden desatar ese milagro de Dios, pero necesitan esta comunión con el Espíritu Santo, ¿sabes? Necesitan buscar más de la presencia de Dios y conocer el poder del Espíritu Santo en ellos. Y ahora por eso estamos estudiando todo esto, para que tú seas una persona valiente, una persona fiel y una persona que pueda conocer el poder de Dios y saber usarlo, ¿ok? Entonces, pues si ya estás listo, vamos a orar y vamos a seguir hablando al respecto de esto. ¿Me acompañas? Hagamos una sencilla oración y dile a Dios que estás dispuesto a escuchar lo que Él te quiere hablar en esta hora. Papi, gracias te damos en este tiempo por ese amor, esa misericordia y esa gracia, ese perdón, esa paciencia que recibimos de ti todos los días. Estamos aquí en esta hora buscando tu rostro y tu presencia. Enséñanos tu palabra, háblanos más de ti, muéstranos, revélanos, Dios, todo lo que podemos aprender acerca de ti y de tu Santo Espíritu. Te amamos, te necesitamos. Padre, que este tiempo disponemos nuestros oídos atentos, nuestro corazón dispuesto a escucharte y que tú seas hablando a nuestras vidas. Usa mi vida, Dios, para hablarnos y que sea de gran bendición esta clase, esta lección, papi, esta charla. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Y bueno, pues si ya estás listo, vamos a continuar. Y la semana pasada, o sea, la lección anterior, hablábamos acerca de el don de la palabra de ciencia. Ya vimos el don de la palabra de sabiduría. Ahora vamos con la palabra de ciencia, o también llamada de conocimiento. ¿Por qué? Porque hablábamos que una de las características principales de Dios es que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Acuérdate que Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. El diablo no. El diablo solo conoce tu pasado y tu presente. Y en base a eso, como padre de mentira y como un imitador, busca tratar de adivinar el futuro, tratar de darte cosas que te hagan creer que él conoce el futuro, pero no es así. Y entonces, pues a través de la adivinación, de las brujerías, de lectura de manos, de cartas, de todo eso, él pretende hacerte saber tu futuro. Cree que lo sabe, pero no es así. Solo Dios lo sabe. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, toca a personas y les da este don, donde a través de este don se dan datos, y ya hablábamos qué tipo de conocimientos son revelados a través de este don. En la palabra de sabiduría solamente es dar un buen consejo, dar una guía, dar una buena enseñanza respecto a una palabra directriz que dirija o que dé un buen consejo respecto a algún asunto específico. Recordemos que los dones son para un momento específico, un grupo de personas específicas, en un lugar específico, ¿sabes? No es nada más un poder así de como
como Superman o Batman o no sé, como Spider-Man, de hacer cosas a cada rato. No, esto es específico porque se muestra el poder de Dios para darle gloria a Él, para edificar a la iglesia, para edificarse uno mismo y para que los incrédulos se conviertan a Cristo, ¿ok? Entonces, aquí la palabra de ciencia y conocimiento ya son datos específicos revelados, ya sean presentes, pasados o futuros, respecto a un asunto, a una persona, a un grupo de personas, a una iglesia, no sé, respecto a algo específico, también con un propósito. Acuérdate que vimos que lo que se revela a través de este don son los pensamientos del corazón, lugares o sitios específicos, ya sea acontecimientos que vayan a suceder, o aún algunos que ya hayan pasado, pero que marcaron algo en la persona o que está recibiendo esta palabra. Y también vimos cómo en la Biblia, y hoy vamos a estudiar un ejemplo más específico de personajes de la Biblia que tuvieron este don y que Dios los usó claramente con este don, ¿sabes? No solo se trata de una adivinación o de decirte cuál va a ser tu futuro para que tú digas, entonces si hago esto o no hago lo otro, etc. No, hay un propósito. Dios daba esa palabra, Dios daba datos, Dios daba cosas específicas porque había un propósito divino especial para esas situaciones. No creas que nada más porque sí. Entonces tengamos mucho cuidado en qué punto o en qué momento usamos esta palabra y con qué propósito. No nada más es decirlo porque sí, sino que algo más va. Por eso necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo para poder saber aplicar el don, ¿sabes? Y saber en qué momento usarlo. Y que cuando Dios te da la palabra y te dice, da esta información, tú sepas que es de Dios y tú digas, va. O sea, y lo dices. Y sabes que va con un propósito, ¿verdad? Entonces, vimos, te digo, de qué forma podemos recibir este don, cómo se aplica, cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿verdad? Sin miedo, ¿verdad? Puede ser a través, Dios nos lo da, ya sea a través de impresiones en el espíritu, sueños o visiones, a través de la palabra también, o una voz audible, también puede ser un ángel, profecía, visiones, sueños, de diferentes maneras Dios nos da esta palabra, ¿ok? Y puede ser para emergencia, para una situación de oración, para un arrepentimiento, no sé, para algo específico Dios puede usar esa palabra. Entonces tendremos que ser sabios con esta situación. Y entonces, y a lo mejor me extendí un poquito en la explicación, porque ahora lo que vamos a ver está un poquito más corto, pero va unido, porque ahora vamos a ver un ejemplo de alguien que Dios lo usó mucho en la palabra de ciencia o conocimiento, ¿ok? Y entonces, este don, el don de la palabra de ciencia, es parte del poder de Dios a través de su Santo Espíritu, que equipa al creyente de tal manera que sea de bendición en el entorno que se desarrolla. Así como en la lección anterior se estudió los elementos y las formas en las cuales se presenta, ahora podemos analizar por medio de un ejemplo práctico el uso del mismo. Porque no nada más es porque sí. Y créeme, hay gente que se siente profeta y que Dios le habla y todo. Y cuando tú le hablas del Espíritu Santo no sabe ni quién es, ni sabe cómo usarlo, ni sabe cómo trabajar con el Espíritu Santo, ni tiene una vida en comunión con el Espíritu. Entonces eso está así como que dices, híjoles, pues, ¿será de Dios o no será de Dios? Por eso el que tú tengas una comunión, eso es lo que te va a afilar tu sentido espiritual, para que tú sepas que es de Dios, para que tú sepas lo que es de Dios, ¿ok? O que la palabra viene de Dios y que hay un propósito divino para hacerlo. A eso me refiero. Y bueno, vamos a ver, se puede apreciar claramente cómo Dios ejerce su voluntad soberana al dar este don a Samuel, niño que fue dedicado a Jehová e involucrado en el servicio del templo desde pequeño. Mientras era todavía un joven y antes de tener experiencia definida con el Señor, Dios le habló y le reveló algunas cosas acerca de la casa del sacerdote Elí. Poniéndote un poco en contexto, recordemos que este niño, Samuel, fue hijo de una mujer estéril, Ana. Ana no podía tener hijos y tanto era el anhelo de su corazón que le dijo, el primer hijo que tú me des, yo te lo voy a dedicar a ti. Y así fue. Dios le dio ese hijo y ella lo dedicó y lo llevó. Una vez que pasó el periodo, dice que fue destetado, fue llevado con el sacerdote Elí. En este caso todavía no era el templo como tal, era el tabernáculo, pero ya había un sacerdote que ministraba al corazón de Dios. Y entonces Samuel
creció en el templo, ahí estaba, y a los pies o en la enseñanza de Elí, del sacerdote Elí. Pero pues aquí vamos a empezar a ver algunas cosas importantes. Y siguiendo con el contexto, el sacerdote Elí tenía hijos, y pues lo común era que sus hijos continuaran el sacerdocio que él tenía. Pero los hijos de Elí no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Se estaban pasando de listo y estaban abusando de las ofrendas, del sacrificio, de todo lo que era dedicado a Dios. Entonces Dios los quita, y levanta a Samuel. Pero Dios le da esta palabra a Samuel desde pequeño y le dice, ¿qué onda? Porque cuando Samuel está en el templo y aprendiendo de Elí y todas estas cosas, Dios se le presenta y le habla. Y entonces vamos a 1 de Samuel 3:7, y entonces dice aquí, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí todavía Samuel no, o sea, estaba en el templo, pero todavía no tenía esta experiencia con Dios directa, ¿verdad? Entonces, dentro de dicha revelación se contemplaba detalles acerca del juicio que vendría sobre el sacerdocio de Elí y sus hijos, con lo cual tuvo temor de decirlo, pero finalmente pasó el mensaje aclarando que era una advertencia muy seria, ya que el sacerdote había dejado de corregir y de poner límites a sus hijos malvados, y por eso el juicio fue decretado sobre esa casa. Vamos a continuar en el versículo 8 al 18. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, porque estaba dormido, y entonces Samuel oía que alguien le decía, Samuel, Samuel, pero él pensaba que era Elí, y era Dios mismo que le estaba hablando, pero Samuel no lo entendía, hasta que ya la tercera vez que le sucede, el sacerdote Elí, le dice, ¿sabes qué? Cuando te vuelvan a decir, bueno, vamos ahí, cuando Elí sabía que ya era Dios, miren lo que le dijo a Samuel, versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¡Wow! Híjoles, qué fuerte, qué rudo. Porque aquí Dios le estaba hablando a Samuel del juicio que venía sobre la casa de Elí, porque él no había estorbado a sus hijos, y sus hijos estaban pasando de listos con las cosas de Dios. Entonces, pues, Samuel no quería decirlo, pero pues le dice, se lo dice, y pues Elí lo toma de parte de Dios. Fue por medio de la palabra de ciencia que Samuel también supo con mucha anticipación cómo el rey trataría al pueblo y cómo reinaría sobre ellos. Entonces, bueno, aquí ya vimos con Elí, y ahora otra parte donde Dios lo usó a Samuel fue cuando ya Samuel crece, se casa, tiene sus hijos, pero sus hijos tampoco se aplicaron en las cosas de Dios. Y entonces, pues, el pueblo no quería que sus hijos siguieran el llamado de Samuel. Entonces piden rey, y a partir de ahí ya piden un rey que los gobierne. Pero pues Samuel está así como sacado de onda, pero Dios le habla a Samuel y le dice cómo los iba a tratar este rey. En 1 de Samuel 8, el 6, aquí dice pide rey. Y entonces cuando el pueblo le pide rey, le dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová,
Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces nos brincamos al 11, dice: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes, tomará a sus hijos y los pondrá en carros y a su gente de caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y así empieza a decirle. Entonces Dios le revela a Samuel lo que el rey iba a hacer sobre ellos. Pero el pueblo dijo: queremos rey. Pero ahí la palabra de conocimiento se hace presente, y Dios mostrando lo que les iba a pasar si elegían el rey. Y ahí pues así lo quisieron. Iba a decir, no les importó, pero pues sí, eligieron rey. Entonces la gente pronto reconoció que Samuel poseía este don. Cuando Saúl falló al no encontrar los asnos de su padre, su siervo le sugirió que consultaran al profeta, también conocido como el vidente. Entonces aquí el pueblo pide rey, y entonces pues Dios le dice a Samuel: ya no te apesadumbres por esta situación, les vamos a dar rey, ellos quieren un rey. Y el primer rey que es ungido es Saúl. Y cuando pasa todo esto con Saúl, en el momento que va a ser ungido, pasa algo chistoso en su casa, porque unas asnas de su papá se pierden, y entonces el papá manda a Saúl a buscarlas, pero en ese proceso se encuentra con Samuel y Samuel lo unge como rey. Pero pues Saúl está preocupado por las asnas de su papá, se encuentra con Samuel, con el vidente, y entonces con el profeta. Pero pues realmente ese encuentro estaba programado para que Samuel ungiera a Saúl. Y las asnas ya habían aparecido, y Samuel se lo declara a Saúl. Le dice: no, ya olvídate de eso. Espérate aquí, porque ahorita vamos a hacer algo y vamos a comer juntos, y mañana te despido y te vas. Entonces, mira, lo vamos a ver en 1 Samuel 9, del 6 al 9. Y él le respondió, bueno, aquí está hablando el criado con Saúl: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se hallan en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces le llamaban vidente. Y es lo que te comentaba ahorita. Van a buscar a Samuel para que les declare. Ellos buscaban lo de sus asnas, las asnas de su papá. Entonces, mientras tanto, la palabra de Dios ya había venido a Samuel, dándole toda la información acerca de Saúl y su búsqueda de los animales perdidos. Entonces, aquí en el capítulo 9 de 1 Samuel, nos brincamos al versículo 15 y 16. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces aquí ya dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí este es el varón del cual te hablé, que gobernaría a mi pueblo. Entonces y nos brincamos al 20, que bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero entonces aquí ya Samuel había recibido de parte de Dios la palabra de que lo iba a buscar alguien que iba a ser ungido como el príncipe, ¿ok? De Israel, el rey de Israel.
Después de que Samuel se encontró con Saúl, lo invitó a comer y le dijo la siguiente palabra: te descubriré todo lo que está en tu corazón. En el versículo 19 dice: y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar. Bueno, en el versículo 18 te lo voy a leer nada más como referencia. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Ok? Y entonces, mediante la palabra de ciencia, Samuel sabía que Saúl vendría a él. Y en el versículo 16 ya vimos cómo Dios le dijo que iba a venir Saúl. Y que ya habían encontrado las asnas de su padre. Fíjense en el versículo 20, dice: y de las asnas que te dieron, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y entonces nos brincamos a capítulo 10, versículo 2. Dice: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Entonces, aquí vemos cómo ya el profeta le está explicando a Samuel: o sea, ya de las asnas no te preocupes, ya las encontraron. Va a pasar algo más, ¿no? Entonces, es interesante cómo Dios usa a Samuel y le da una palabra muy clara, y por eso la gente lo buscaba mucho. Entonces, así como Samuel le declara lo de las asnas, así como el lugar donde se podía encontrar a Saúl, que estaba escondido en el bagaje. También, cuando Saúl es ungido como rey, y vamos a 1 Samuel 10, 21 y 23. Después de que vea a Samuel, se regresa con su papá. Pero después lo mandan a buscar porque ya había sido ungido como rey, pero para presentarlo delante del pueblo, pero Saúl se escondió. Y entonces fíjense lo que dice en el 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. Entonces, no encontraban a Saúl, porque ya cuando traen a todo el pueblo para presentarles al nuevo rey, para ya ungirlo delante de todos, pues Saúl se había escondido, y Dios dijo: está atrás del bagaje, allá anda escondido, allá búsquenlo. Dios dando palabra de conocimiento. Y el profeta, el sacerdote, el profeta Samuel ya lo sabía. Y entonces Dios se lo revela para que él pueda decir dónde está. Entonces, en ocasiones, y aquí ya vemos bien claro cómo Dios usó a Samuel con esta palabra de conocimiento, dando datos precisos, dando lugares, ubicaciones y todo. En ocasiones la palabra de ciencia viene en algún momento crítico para avisar algo importante al pueblo de Dios. Los avisos pueden ser por diferentes aspectos. Vamos a ver por qué también Dios da esta palabra y para qué la da. Entonces, hablando de estos avisos importantes de parte de Dios, puede ser uno para avisar de un juicio inminente. En Génesis 18, y lo vamos a leer rápidamente, Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo cuando Dios le dice a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Y entonces dice Dios: le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces Dios le dice a Abraham, recuerden que visitan unos ángeles y comen con él, y después se tienen que ir a Sodoma, y ahí es donde Dios le dice: voy a ir a Sodoma a destruir ese lugar porque la maldad ha subido delante de mí. Entonces aquí Dios le está dando este dato específico porque está avisando de un juicio inminente que venía sobre Sodoma y Gomorra. Y ya después ahí Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Entonces, porque ahí estaba su sobrino Lot. Y también otra advertencia rápidamente la tenemos en Jonás 3:24. Dice:
Jonás 3 del 2 al 4. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces aquí dando Jonás esta palabra de parte de Dios, hablando de la destrucción de Nínive. También vamos a ver que los avisos que Dios da son para dar ánimo a un creyente desanimado. En Primera de Reyes 19:18, Primera de Reyes 19:18, si lo tienes por ahí, vamos a buscar. Dice: aquí Elías huye porque es cuando confronta a los sacerdotes de Baal y de Acera y los manda a matar, pero después la reina Jezabel dice: ah, sí, así como este mató a mis sacerdotes, ahora yo lo voy a matar a él. Y huye y está escondido, y él tiene el celo de Dios y dice: porque solo yo amo a Jehová y no me he arrodillado ante Baal. Pero aquí Dios se acerca y le habla y le dice en el 18: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dice, Dios le dice: no te preocupes, va a haber más personas que no se han arrodillado ante Baal, que no le han adorado. Y dándole una palabra de consuelo y de ánimo, ¿verdad? Alguien que estaba, pues la verdad, muy afligido. Elías estaba afligido. Después de ver el poder de Dios y que cayó fuego del cielo, corrió y tuvo miedo a lo que esta mujer había dicho, ¿verdad? Que dijo: no pasa de esta hora mañana, si no él va a quedar igual que mis sacerdotes que él mató. Y Dios le da esta palabra de consuelo. También estos avisos son para descubrir maldad o pecado. En Éxodo 32, del 7 al 8, en Éxodo 32, del 7 al 8, dice, y aquí es esta parte donde hacen el becerro de oro. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, las tablas, todo esto. El pueblo está abajo, se desenfrena. Moisés tarda, dice que tardó 40 días, tardó tiempo. El pueblo se desespera, dice: no, pues Moisés ya no llega. Le dicen: Aarón, ¿sabes qué? Te damos nuestros anillos, aretes, nuestras alhajas, todo lo de oro. Haznos un becerro, adoremos a Jehová. Pero pues Dios ve que está pasando esto allá abajo. Moisés está arriba y entonces Dios le habla a Moisés y le dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios revelándole a Moisés lo que estaba pasando abajo y le dice: baja. Entonces le está descubriendo la maldad y el pecado. Y entonces nos pasamos a los versículos 26 al 35. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces aquí vemos cómo aquí vamos a hablar ya más adelante respecto a esto, pero cómo Dios mostrando el pecado y la maldad de el pueblo de Israel sobre sobre toda al adorar a otros dioses. Y entonces Moisés no sabía porque estaba en el monte, pero aquí Dios revelándole toda esta situación, ¿ok? Otro aspecto en el cual Dios muestra es para revelar corrupción en la iglesia. En Hechos 5 pasa algo bien interesante. Vemos un poquito antes, vemos cómo Dios, cómo nos describe el autor, cómo se portaba la iglesia. Cuando la primera iglesia se empieza a formar, dice en Hechos 2:42 que tenían todas las cosas en común, que oraban, permanecían unánimes en el templo, en las casas, orando y todo. Y hay una parte donde dice que ellos vendían sus propiedades y traían el dinero a los apóstoles y se repartía entre todos, y que era para todos. Entonces, porque ellos
no buscaban ser unos mejores que otros, sino que compartían todos con la alegría y sencillez de corazón. En este proceso hubo un matrimonio, una pareja que se llaman Ananías y Zafira, que hicieron una tranza porque vendieron un terreno a un precio y entonces solo llevaron la mitad de ese precio, lo que cobraron, la mitad, la llevaron a los apóstoles, pero dijeron que en eso lo habían vendido, en lo que llevaron, en la mitad. Pues para aparentar, ¿verdad? Estos dieron todo también, pero se quedaron con la mitad. Pero entonces el Espíritu Santo se lo revela a Pedro, Pedro los confronta y fíjense lo que pasa. Aquí la historia completa está en Hechos 5 del 1 al 11, pero solo vamos a leer el versículo 3 que dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si la retenías, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, el Espíritu Santo revelándole ahí a Ananías y Zafira. Quiero hacerte una aclaración. Ahí ya estábamos viviendo el tiempo de la gracia porque Jesús ya había ido, ya había regresado al cielo y el Espíritu Santo estaba habitando entre ellos. Y mira que hoy Dios en esa gracia no nos ha fulminado por mentirosos, ¿verdad? A ellos sí les pasó. ¿Sabes por qué? Porque era un proceso donde la iglesia apenas estaba creciendo y Dios no puede ser burlado. Entonces por eso, ellos por tramposos, Dios exhibió su pecado y murieron, tanto él, Ananías, como Zafira, para mostrarle a la iglesia de que con Dios no se juega. Por eso fue la situación así y Dios le mostró a Pedro y Pedro los confrontó. Estuvo rudo, pero así pasó. También los anuncios que Dios da es para anunciar un peligro venidero. En Segunda de Reyes 6:9, Segunda de Reyes 6:9, aquí vemos cómo que aquí están los hijos de los profetas construyendo un lugar y entonces a uno se le cae un hacha y cae al río, flota, pero el hacha era prestada, tenía miedo y entonces aquí Eliseo les dice, el varón de Dios preguntó, perdóname, pasando esta, es más abajito, Eliseo es sitiado por los sirios, porque obviamente como era el profeta de Dios, los sirios estaban en guerra o estaban sitiando al pueblo de Israel, pero Dios le daba palabra al profeta y el profeta le decía al rey, ¿sabes qué? Aguas porque andan por aquí, aguas porque andan por allá. Y entonces él sabía de parte de Dios dónde se estaba moviendo el enemigo y le decía al rey de Israel para que se cuidara y no estuviera por ahí. Entonces aquí dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van para allá. Entonces ahí vemos cómo Dios da avisos específicos. Por eso le dijo Eliseo al rey, aguas, no te vayas por allá porque tus enemigos van por allá, los sirios van allá. Entonces dando especificaciones. Ya aquí hay una historia muy muy padre porque luego el rey de Siria dice, pues ¿quién les está dando el pitazo de lo que estamos haciendo? Porque el rey pues sí evade nuestros ataques. Y entonces ya le dicen, pues eso es el varón de Dios. Y bueno, esa es otra historia que después te contaré, pero está buena. Pero aquí vemos cómo Dios usa la palabra de conocimiento para avisar de estos acontecimientos. Y uno más, vemos en Juan 4, del 7 al 30, que Dios usa la palabra de conocimiento para compartirle a un pecador. Ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, porque aquí es precisamente cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y le está revelando muchas cosas. Aquí te voy a leer una vez más los versículos, porque aquí todo el relato es del versículo 7 al 30, pero no lo vamos a leer todo, nada más vamos a leer esta parte en el versículo 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces aquí la palabra de conocimiento a través de Jesús revelándole a esta mujer, le dijo, es cierto, hablas verdad, has tenido 5 maridos, pero y ahora con el que estás ya no es tu marido, ya nada más es tu pareja, ¿verdad? Y esto sirvió para que la mujer fuera tocada, impactada por Cristo y corrió a Samaria, a su pueblo, y les habló de Cristo y toda la gente vino a Jesús. Y entonces toda la gente fue tocada, toda esta nación, por esta mujer, por lo que Dios le empezó a revelar a través de Jesús
a través de la palabra de conocimiento fue revelada a esta mujer, impactó su vida, y tanto ella como su pueblo entregaron su vida a Cristo. Entonces también esta palabra de conocimiento es dada para compartirle a un pecador, ¿ok? Entonces es bien interesante de qué forma se puede ocupar todo esto. ¿Qué podemos decir como conclusión? Dios revela las cosas que son necesarias para el cumplimiento de sus propósitos y su voluntad entre su pueblo. La revelación puede venir principalmente por medio de las personas que están en el liderazgo o aquellos que ocupan posiciones de responsabilidad dentro de la iglesia local, o los que tienen cuidado y amor por los demás. No, este don no está reservado solamente al pastor y a las autoridades o a los líderes de la iglesia, no, pero también a todo aquel que tiene cuidado y amor por los demás. Si tú te dejas usar por este don, aunque no tengas el nombramiento de pastor, pero cuidas a las almas y te gusta amarlas y protegerlas, Dios te da esta palabra para ellos. El simple hecho de que algo sea revelado no significa necesariamente que tiene que ser compartido en el mismo instante o deba ser anunciado en público. La palabra de ciencia también tiene un propósito definido y se da en momentos específicos. Esto es lo que tenemos que aprender y entender, que todo esto va acompañado de un propósito divino especial. No nada más es porque sí, ni para lucirte. Si tú quieres lucirte por eso y decir, ay no, pues yo ya predigo el futuro y hago acá y todo, aguas, porque eso te va a alejar de Dios y va a envanecerte y te va a destruir, ¿sabes? Entonces, ante todo, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. No es de nosotros, es de Dios. Si tú llegas a dar una palabra de conocimiento o Dios te da este don para usarlo, úsalo bien y que la gloria sea para Dios. Que otros vengan a Cristo por esto y que la iglesia sea edificada y que tú seas edificado, pero que Dios reciba la gloria, no tú. Porque no se trata de ti, ¿sabes? Entonces, para reflexionar, la pregunta sería, ¿qué ejemplos conoces respecto a cómo se ha presentado la palabra de ciencia? A lo mejor actualmente tú has visto ejemplos así, ¿verdad? Yo ahorita no recuerdo alguno específico, pero Dios me ha usado también para hablar cosas específicas a personas que a veces se quedan sorprendidas, y que yo también, porque solo Dios usándome, ¿verdad? Pero por ejemplo, a veces sí ha sido importante que cuando oramos por sanidad o algo, Dios también me ha revelado cosas sobre las personas que van más allá de la enfermedad. Que la situación que está pasando es consecuencia de algo más y que ellos tienen que arreglar y que tienen que sanar para que Dios obre en la sanidad física. Por ejemplo, eso también ha sido parte de cómo Dios ha usado la palabra de ciencia o conocimiento, de cosas, acontecimientos pasados que siguen dañando el corazón, pero que necesitan ser sanados para que Dios obre en lo que, en la necesidad que están pasando en ese momento, ¿ok? Entonces eso es importante. Y el versículo para recordar que está en Efesios 1, versículos del 8 al 9, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, esto es parte de lo que es la palabra de conocimiento, palabra de ciencia o conocimiento. Esto es muy interesante y vemos en estas dos lecciones lo que implica. Ya la siguiente sesión vamos a hablar del siguiente don, pero espero que te sea útil y que puedas aplicarlo en tu vida si es de parte de Dios, y si lo quieres, pídeselo a Dios y Dios te lo puede dar, pero que sea siempre para la obra y el trabajo de Dios, para la gloria de Él, ¿ok? Hagamos una oración para darle gracias a Dios por esta clase. Dios, gracias te damos por este tiempo y por lo que pudimos aprender. Gracias porque tú nos enseñas tu palabra, que tengamos un conocimiento arraigado y afirmado en ti y que podamos ser de bendición, Señor. Habla nuestras vidas, bendice a tu iglesia, a nuestros amigos que nos ven y llévanos a ir de más a más en ti, Dios, en estos dones, Señor. Y Padre, danos el don de la palabra de conocimiento y úsanos para poder hablar tu palabra y que sea de gran edificación, Señor, que sea de parte de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amigos, mis amados. Les mando un fuerte abrazo. Espero que haya sido de bendición esta clase, esta charla. Busquen el rostro de Dios, la comunión con el Espíritu Santo. Y también gracias por vernos. Denle like, compártanlo, que sean de bendición. Y gracias por estar con nosotros en esta sesión. Nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga mucho. Adiós.